voy a utilizar un ganchillo de 2,5 y una lana acorde. Y voy a empezar con el color blanco, que va a ser lo que nos haga la parte del arroz. Voy a hacer un anillo mágico de 9 puntos bajos. Este primer punto no lo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ya tengo mi anillo mágico perfecto, que por cierto, si no sabéis cómo hacer este anillo mágico donde no queda agujerito, os voy a dejar arriba a la derecha una tarjetita que os llevará directamente a este video tutorial. Os lo aconsejo porque ya os digo que es el mejor anillo mágico para nuestros amigurumis, ya que como veis el centro queda totalmente cerrado. Ahora lo que voy a hacer antes de nada es colocar un marcador. Si no tenéis este tipo de marcadores, en el canal tenéis un vídeo donde os enseño a hacer vuestros propios marcadores. Vale, vamos a comenzar la primera vuelta tejiendo únicamente aumentos, es decir, 2 puntos en cada uno de los puntos que hemos tejido anteriormente, así que terminaremos la vuelta con 18 puntos bajos. Y lo único que hago es tejer 2 puntos en cada uno de los puntos. Y voy haciendo esto hasta llegar al final. Y ahora quito el marcador y en este último punto tejo también 2 más y hago el aumento. Vale, vuelvo a colocar el marcador para saber cuál ha sido el último punto que hemos tejido. En esta nueva vuelta voy a tejer un aumento, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y ahora 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en los siguientes 3 puntos bajos voy a hacer aumentos. Es decir, 3 aumentos. Este es el segundo punto, segundo aumento y el tercero. Y vuelvo a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer 2 aumentos. Uno aquí y el otro en el punto donde tengo colocado el marcador. Así que lo quito. Y hago aquí el aumento que me falta. Coloco de nuevo el marcador.
No os he dicho, pero en esta vuelta terminamos con 24 puntos bajos. En esta nueva vuelta lo que vamos a hacer es 2 aumentos, uno y 2. Recordad que el aumento son 2 puntos en el mismo punto. Y ahora voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora voy a hacer 4 aumentos, es decir, voy a tejer en los siguientes 4 puntos un aumento en cada uno de ellos. Así que aumento en los 4 puntos siguientes. Y vuelvo a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora voy a hacer 2 aumentos en este punto que me toca aquí y en donde tengo el marcador. Así que tejo un aumento, quito el marcador y hago el aumento. Y en esta vuelta terminamos con 32 puntos bajos. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer durante 4 vueltas solo puntos bajos. Así que voy tejiendo puntos bajos hasta llegar al final, y esto lo voy a hacer durante 4 vueltas, es decir, esta vuelta y 3 más, sin aumentos ni disminuciones, con lo que terminaremos exactamente con los mismos números que teníamos antes, 32 puntos bajos. Bien, una vez hayáis tejido las 4 vueltas únicamente con puntos bajos, nuestro amigurumi ya va tomando cuerpo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a disminuir. Lo primero que voy a hacer es una disminución, y voy a hacer la disminución invisible, que si no sabéis cómo se hace, os dejo por aquí el vídeo donde explico paso a paso cómo hacerla. Así que hago la primera disminución y ahora lo que voy a tejer son 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 13, 14. ¿Vale? Y ahora tejo otra disminución. Y vuelvo a tejer 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 13. Quito el marcador y 14. Coloco el marcador. Vale. Termino con 30 puntos bajos. Y ahora en la siguiente vuelta voy a hacer una disminución y 13 puntos bajos. Una disminución y 13 puntos bajos. Comienzo con la disminución. Y cuento 13. 1,
2, 3, 12 y 13. Tejo la disminución y termino la vuelta con tejiendo los 13 puntos bajos que me quedan. Esta vuelta la terminamos con 28 puntos bajos. En la siguiente vamos a tejer una disminución y 12 puntos bajos y terminaremos con 26. Entonces hago la disminución y ahora cuento 12. 1, 2, 3, 11 y 12. Y hago una disminución. Y tejo los 12 puntos siguientes únicamente puntos bajos. Son los 12 puntos que me quedan hasta llegar al final de la vuelta. En esta nueva vuelta voy a tejer una disminución y 11 puntos bajos. Una disminución y 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 10 y 11 y hago la disminución y termino tejiendo los puntos bajos que me quedan hasta llegar al final y termino esta vuelta con 24 puntos bajos. Ahora voy a tejer una disminución y 10 puntos bajos, 9 y 10, disminución y termino de tejer los puntos bajos que me quedan. En esta nueva vuelta voy a tejer una disminución y 9 puntos bajos, una disminución y 9 puntos. 1, 2, 3, 8, 9. Tejo la disminución. Y continúo con los 9 puntos bajos que me quedan hasta llegar al final y termino la vuelta con 20 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, es buen momento para ir rellenando un poquito. Vale, y ahora voy a continuar y voy a tejer únicamente disminuciones. Voy a tener que hacer 10 y me van a quedar 10 puntos bajos. Entonces lo único que voy a hacer es tejer alrededor de mis 20 puntos disminuciones. Y antes de seguir disminuyendo, voy a rellenar un poquito más. Le vamos dando un poquito de forma también. Nos tiene que quedar
triangulito. De esta forma, más o menos. Y para terminar, coloco el marcador para no liarme y voy a tejer 5 disminuciones y terminaré la vuelta con 5 puntos bajos. Así que lo único que vamos a hacer son disminuciones. Una vez tengáis las 5 disminuciones hechas, ya podemos cortar. Podéis intentar rellenar un poquito más si queréis. Lo ideal es que lo hayáis hecho antes. Entonces cortamos un trocito. Y ahora lo que voy a hacer es tirar de esta manera, ¿veis? Y ahora con la ayuda de una aguja lanera lo que voy a hacer es introducir la aguja en cada uno de los puntos que hemos tejido en la hebra exterior, ¿veis? Siguiente punto, lo mismo. 2, el tercero, el cuarto y por último el quinto, que aquí está. ¿Veis aquí la trencita? Aquí se ve muy bien. Pues cogéis la hebra delantera, ¿vale? Engancháis así y ahora lo que hay que hacer es tirar. ¿Habéis visto qué fácil se ha cerrado el agujerito? Es con un poquito de fuerza. Y ahora lo que vamos a hacer es introducir la aguja y esconder el hilo. Y tiramos para que se esconda bien. Si nos ha quedado como me ha pasado a mí aquí, pues volvemos. Eso sí, no tiréis muy fuerte para que no se deforme por abajo. Engancháis el puntito y hacia abajo. Y cortamos. Si veis que habéis tirado con mucha fuerza hacia abajo, siempre podéis recolocar un poquito los puntos de esta forma. Vale, ya tengo mi arroz tejido. Ahora lo que voy a hacer es tejerle el alga. Voy a tejer 6 cadenetas, 2, 3, 4, 5 y 6 y tejo una al aire. Voy a tejer en este punto que es el sexto, ¿vale? El séptimo es esta cadeneta al aire que hemos tejido. Y ahora lo que voy a hacer es tejer medios puntos altos o medias varetas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Paso la lana por encima de la aguja, inserto en el punto, cojo lana y me quedan 3 bucles en la aguja. Cojo lana y paso por los 3 bucles a la vez. Otra vez, cojo lana, inserto en el punto, cojo lana y me quedan 3 bucles dentro de la aguja. Y ahora lo que voy a hacer es coger lana y pasarlo por los 3 bucles a la vez. Una vez más. Paso la lana por encima de la aguja. Inserto en el punto y cojo lana. Me quedan 3 bucles en la aguja. Y ahora cojo lana y lo paso por los 3 a la vez. Es un color oscurito y no se ve bien el punto, pero ya veis cómo se hace. Entonces tenéis que hacer esto
a lo largo de toda la cadeneta. Una vez llegamos al final, tejemos la última media vareta, tejo una cadeneta al aire, giro la labor y tejo 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí el sexto. A ver. Así. Y vamos a ir, cada vez que terminemos una vuelta, hacemos una cadeneta al aire y giramos. Y volvemos a tejer los 6 medios puntos altos a lo largo de toda la vuelta. Vamos a repetir esto unas 12 vueltas en total, o bien hasta que veamos que nos convence el largo del alga para nuestro nigiri. Es decir, vais calculando, pues por ejemplo, ¿dónde quiero poner el alga? Aquí abajo. Y lo mismo con la anchura. Si veis que 6 puntos de la cadeneta se queda cortito, pues le añadís más. Si os gusta la alguita más estrecha, pues le quitáis puntos a la cadeneta y ya está. Entonces, tenéis que calcular que tenéis que hacer una tira lo suficientemente larga para que os quede. Os cubra este lado por debajo y el lado de detrás. Os tiene que quedar parejo, ¿vale? Entonces vais tejiendo y haciendo vueltas hasta que tengáis las que necesitáis. Esto lo podéis ir haciendo un poquito a ojo. Una vez tengáis ya tejida vuestra alga, vamos a cortar un trocito majete. Luego nos va a servir para coser. Y por este bucle vamos a pasar el hilo para formar un nudito y asegurar bien nuestro tejido. Y no queremos que se nos desparrame. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es colocar y coserlo. Vale, lo vamos a hacer de una forma muy facilita y es, vamos a colocar más o menos donde queremos que se quede, lo ubicamos tanto por un lado como por el otro. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a introducir la aguja por el primer punto y voy a atravesar, fijaos, lo voy a atravesar y voy a buscar el primer punto del lado opuesto. No voy a tirar muy fuerte para que no se deforme. Bien. Y lo mismo, voy a cruzarlo y voy a ir haciendo esto hasta que tenga cosida la alga. Es muy fácil, ya lo veis, simplemente es ir cruzando de lado a lado. Bien lo podéis dejar así y nos quedaría como un auténtico nigiri perfecto comer, o bien ahora podéis decidir colocarle unos ojitos.
Y ahora, para darle un toque todavía más adorable, lo que voy a hacer es voy a utilizar colorete, o en este caso sombra de ojos de color rosa, y le voy a pintar un colorete. Así, unas mejillitas. Y listo, ya tenemos el onigiri más adorable del mundo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.